el nombre del señor porque no lo conozco. No sé, yo ahorita por medios de comunicación entiendo que trabaja en el DAPRE, yo nunca he tenido una conversación con él, no sé exactamente cuál es el cargo que él tiene, ni cuál es la gestión que él hace, entiendo que es un funcionario. Me dice menos que diga que se vayan a caer, de hecho, tengo entendido que esa reunión se realiza el 14 y que nosotros sesionamos para el 15. Yo el 15 de diciembre, tal como usted puede constatar, en mi ejercicio además realizando mi ejercicio de oposición, yo en esa sesión no quise votar. No participé porque, por una cosa, y es que yo voto el 6, voto y el 12, advierto lo siguiente. Oiga, está bien, ustedes están cumpliendo el plan financiero, los créditos están competitivos, no tengo nada que decir esto, pero no entiendo, y eso está en el acta, además que ustedes pueden acceder, este es un documento público, no entiendo para qué siguen pidiendo recursos si no se están ejecutando lo que tienen. La ejecución del país es muy mala y hay ministerios que han llegado a unas cifras irrisorias, entonces siguen pidiendo recursos y no ejecutan lo que tienen. Por eso es que yo no voto en la dichosa sesión. Entonces no entiendo ni por un lado ni por el otro. No entiendo que él vaya a pedir algo. Yo con el señor nunca he hablado en la vida. O sea, no es que una vez haya hablado, no, nunca he hablado en la vida. Y pues la verdad, más allá de lo que haya hablado, yo tenía claro que, tal y como lo manifiesta en la sesión del 12, que tenía que ejecutar lo que tienen, más allá de pedir más recursos. No entiendo pues por qué era el afán de pedir más recursos. Senador Gallo, ¿usted conoce a María Alejandra Benavides, hasta mayo de este año, asesora muy cercana al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla? Sí, el ministro tiene algunos asesores que sirven de enlace con el Congreso, pero pues la verdad es que la misma relación que hemos tenido con el ministro, que ha sido una relación respetuosa, en el caso mío ideológicamente pues distante porque yo hago oposición, ha sido la misma del equipo de trabajo. Ellos son respetuosos y hacen pues el trabajo, digamos, en el contexto del trabajo, del medio que nosotros movemos, del trabajo, pero más allá de eso sí, pero no tengo ningún contacto con él. Pero ese contacto, ella, que era además la intermediaria o la asesora del ministro para estos temas legislativos, es una de las que le escribe a Sneider Pinilla a presionar por los 3 contratos. ¿Habló con ella alguna vez de las alcaldías o de las situaciones de supuestas emergencias en Cotorra, en el Carmen de Bolívar o en Saravena, en Arauca? Yo lo que recuerdo del contacto que he tenido con ella es que ella es la que dice, mire, para tal fecha queremos hacer la comisión, y ustedes pueden asistir, les parece que se haga una reunión preparatoria para tal fecha, pero esa es como la tarea de ella. Sí. Mencionar de otros temas nunca lo hizo, o por lo menos conmigo no. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender, es decir, yo soy senador de oposición. Bueno, 2 cosas. Lo primero es que yo llego el 6 de diciembre, yo no conozco del funcionamiento de la comisión. De ahí para atrás, nada, yo no tengo idea de nada. Yo llegué el 6 de diciembre, ya no puedo decir que haya pasado fechas antes. Y lo otro es que, pues siendo senador de oposición, el contacto mío ha sido. Senador, estoy en la página de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y no solo no aparecen las actas publicadas de las sesiones, sino que parece una entidad fantasma. Pico, hago clic sobre quiénes son los integrantes y no me dice quiénes son los integrantes. Pico sobre yo sí las tengo, yo tengo aquí las actas y yo se las paso. No, pero claro, pero lo que quiero decirle es que no las han publicado. Bueno. No sé, me tocó pedirla por derecho de petición las actas de la... Pero fíjense que sí estamos de acuerdo en algo, y es que hay un secretismo muy particular sobre esa comisión, senador. Más allá de la responsabilidad de quien eventualmente haya tenido algún tipo de contrato a cambio de su voto, que tendrá que determinarlo la justicia, sí es propicio el entorno en esa Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para que haya eventualmente actuaciones non sanctas. Todo es oculto, sesiones reservadas, las actas no las publican. A un integrante de la comisión como usted le toca mandar derecho de petición para que le miden las actas. ¿No le parece que es muy llamativa la forma en la que están manejando esa comisión? Bueno, lo de las actas, sí le puedo decir que yo aquí, si quiere, vía WhatsApp se las puedo mandar. No, le agradezco, pero no las han publicado. Es decir, yo las tendremos gracias a usted, pero no se publican. No lo sabía, pero yo lo que sí le puedo decir es que la respuesta que me dan es que sí que es por ley.
Entonces, que es por norma y que ha funcionado, y además yo he preguntado y siempre ha funcionado de esa manera. Entre otras cosas, algo que me llama también la atención es que no es, digamos, en toda esta historia me llama algo la atención. Siempre, generalmente, además no solamente en este gobierno, siempre los créditos, esos créditos, la aprobación de esos créditos se han logrado. O sea, no hay un antecedente de un crédito que se haya negado. Básicamente porque pues, los créditos vienen con las tasas de mercado, vienen en función al plan financiero, con el cupo de endeudamiento. No hay un antecedente de un proyecto que se haya negado. Yo no sé por qué se le está dando este tema a la comisión, que es una comisión obviamente pues muy importante, que debate temas muy, pues mire usted, los créditos internacionales, sí, pero no es, digamos, aquí no es esto no es que se debatan reformas y cosas de esas. Sí, senador Gallo, ¿usted conoce o conocía antes de este escándalo a Sneider Pinilla y a Olmedo López? No, hombre, Iván, nunca en mi vida los he visto. ¿Nunca se ha reunido con ellos? Pero nunca. ¿Nunca visitó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo durante la administración de Olmedo López? Jamás. Y esto es muy fácil, además hoy en día todo es muy fácil de constatar. Esto se puede, a través de un derecho de petición, ustedes solicitar si yo he visado, por ejemplo, las instalaciones de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. No, nunca, ¿no? O sea, no es que haya ido una vez o haya nada, o sea, yo nunca he pisado eso, no conozco al señor Sneider, nunca lo he visto, o sea, yo sí, como en el caso de los otros temas que ustedes han venido hablando, ni es que fue que me lo encontré en el Tequendama, no, yo no me lo encontré en ningún lado, fue que fue en privado, no, fue que le escribí en un WhatsApp, no, yo no sé quién era el señor, no sé qué cargo tenía, ni Olmedo, nunca los he buscado, pero nunca. Y me dicen ahora que hay un sistema de celdas en el celular y que yo no sé qué es lo que van a mirar, si el celular de uno entonces estaba al lado del otro. Pues a mí me encantaría que eso me hicieran a mí igual. Es más, no sé si podré pedir ese tipo de pruebas porque nunca, no he tenido ningún contacto con ellos. Yo soy de oposición y realmente yo he estado concentrado en hacer los debates, en votar en contra de las reformas que ha presentado el gobierno, en ser fiel a la posición que he marcado desde el primer día. Sí. Senador, en estas reuniones de esta comisión interparlamentaria, ¿quién participa del gobierno o del Ministerio de Hacienda? ¿Quién participa directamente? ¿El ministro o el director de Crédito Público o algún delegado? No, el ministro. Esto es el ministro. Yo, como les decía, he asistido a 4 sesiones y 2 han sido presenciales y las 2 han sido virtuales. Entonces, en las 2 últimas que han sido virtuales, yo he escuchado la voz del ministro y depende de la cartera que esté gestionando como los recursos, pues va la persona. Por ejemplo, la última recuerdo que estaba la ministra de Educación, la anterior ministra de Educación. Senador, sí. Sin embargo, a pesar, de que siempre va el ministro, de que son sesiones reservadas, actas que no se pueden ver y de todo este secretismo en torno a esta Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a mí sí me llama la atención que el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, dijo hace unos días algo que sí debería ser privado, pero que lo hizo absolutamente público. Lo siguiente: Colombia podría entrar en default si no se aprueba el cupo de endeudamiento. Una frase tan grave que los mercados internacionales no se la tomaron en serio, pero me pregunto cómo concatena todo esto con lo que se está hablando hoy y con los, con el ventilador que se está prendiendo por todo el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Es que acaso se necesitaba aprobar urgentemente y se necesita todavía ese cupo de endeudamiento precisamente para seguir repartiendo contratos y seguir pudiendo hacer los giros y pagar los contratistas? No, es que ese fue el argumento de la votación mío, por eso es que yo no voto el 15, yo no voto por una cosa, por nada distinto, ninguna otra suspicacia distinta, y es que, porque no se gastan lo que tienen, o sea, porque no ejecutan bien lo que tienen. Si tienen unos recursos y unas ejecuciones de ministerios que llegaban al 1%, al 5%, es que hagan unas vulgaridades allá, hay unas cosas que uno dice, pero no entiendo, ¿usted para qué me pide más plata si no ejecuta lo que tiene? Por eso es que yo en la sesión del 15 no voté, pero no por nada distinto, no porque me genera ninguna suspicacia, no por nada distinto, es que yo tenía claro que los recursos, usted no puede pedir más si no se gasta lo que tiene. Y eso me parece que es un argumento suficiente. Entonces hay como un doble sentido, una contradicción. Necesitan más recursos, pero es como si necesitaran más recursos básicamente para cumplir el plan financiero y estar acorde y que las finanzas pues tengan esos recursos, pero no porque los necesiten realmente para ejecutarlos, porque no son capaces de ejecutar. Sí.
Senador, ¿usted recientemente votó a favor de la ampliación del cupo de endeudamiento? Vea, todo eso es muy fácil de corroborar. Ustedes pueden ver las posiciones mías en la página. Yo, en las comisiones conjuntos, yo no voté la ponencia del gobierno, no voté la pregunta y voté una proposición que es una proposición que me parecía muy sana, una proposición planteada por otro senador de oposición, del senador Antonio Samaradín, que exigía al gobierno que los recursos fueran utilizados de estos créditos únicamente en el pago de deuda. Lastimosamente, que ese era el quid grande del asunto, lastimosamente, como es costumbre dentro de nosotros, de lo que nos ha venido pasando en la oposición, fuimos derrotados. Ahí están mis votaciones. Si hay algo que a mí me deja tranquilo son mis votaciones. Y me gustaría que preguntaran mi votación de la reforma pensional. Todo lo voté en contra. Es decir, ¿usted no votó sí a la ampliación del cupo de endeudamiento? No, señor. En comisión yo voté la ponencia negativa y voté a la pregunta si quiero que ese proyecto pase, lo voté negativo. Pero le voy a sumar a todo eso, que usted puede corroborar. ¿Eso fue en comisión? ¿Eso tuvo luego una plenaria? En comisión. Sí, señor, en plenaria. ¿Y en plenaria cómo votó? En plenaria voté unas cosas positivas y otras cosas negativas. ¿Por qué? Porque precisamente en términos, digamos, de necesidades financieras, nos habían explicado y ya habíamos entendido que era necesario esos recursos. Pero volviendo a ubicarme digamos, en términos temporales, usted me está preguntando por un proyecto que se votó en junio de este año, sí, que nada tiene que ver con lo que se está mencionando en este momento, que es el 15 de diciembre, que era la aprobación de unos créditos en los cuales yo voté negativo. Sí. ¿Usted tiene alguna sospecha de lo que pasa en la Comisión de Crédito Público, senador? No, a mí lo que me genera aquí sospecha es que y duda es que yo, que he sido un senador de oposición, que pueden revisar mis posiciones, mis declaraciones en medios, mis publicaciones en redes sociales, mis votaciones, yo tengo que estar hablando de un tema aquí que no tengo nada que ver. O sea, yo quisiera saber por qué quieren meter a la oposición en esto, y si es una herramienta para silenciarnos. Y de una vez yo les digo, yo no voy a cambiar ni mi postura, ni mis posiciones, y estoy listo para llegar a votar en contra de la reforma laboral, que espero que llegue rápido a plenaria del Senado. Yo no estuve en esa comisión, pero que llegue rápido a plenaria del Senado para votarla como he votado todas las otras reformas. Estoy listo para dar las batallas en estos próximos 2 años, haciendo la oposición a un gobierno que creo que se ha equivocado de cabo a rabo, y estoy listo para que en el 2026 cambiemos de gobierno de este nefasto. O sea, yo no entiendo, y la suspicacia que me genera a mí es: ¿por qué me están metiendo a mí en esto? Yo no entiendo, o si es que precisamente esto es para meter a la oposición. También veo que están metiendo al representante Peinado, que yo, aunque no tengo pues mucho contacto con Cámara, yo soy de Senado, entiendo que él también ha sido uno de los pocos liberales que nos ha acompañado a nosotros en la oposición y votando en contra de la reforma. Entonces, no sé por qué no están hablando de los otros. Incluso en este hay una cosa particular, que no se menciona ningún senador del pacto histórico. Entonces, mencionan a todos los senadores de la comisión interparlamentaria, y a la senadora Imelda Alza, que es del pacto histórico, no se menciona. Ahora, yo no estoy diciendo nada malo de ella, yo creo que es una señora honorable, pero no, o sea, ni la mencionan, no mencionan a nadie del pacto, y solamente me están mencionando a partidos que no tienen que ver con el pacto histórico, y eso sí me genera suspicacia. Si hay algo que me genera suspicacia es esto. 7:15 minutos. Bueno, Es el senador Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal, mencionado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Senador Gallo, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. 7:15 minutos. Héctor, la verdad es que la situación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, luego de la revelación que hace Noticias Caracol, se complica, se enreda, sobre todo de cara al Congreso de Colombia, sobre todo a días de que presente una nueva reforma tributaria, sobre todo porque las explicaciones no han llegado. Se ha quedado por ahora con un simple mensaje por redes sociales que pareciera no que es suficiente ante la magnitud de lo que se está revelando por parte de Noticias Caracol, de lo que ha dicho la justicia. Olmedo López y es cierto, Ricardo, que el ministro Bonilla queda en una situación complicada,
aun cuando, pues, por ejemplo, lo que reveló ayer Noticias Caracol, pues tampoco necesariamente es un delito, digamos, ahí nadie está por ahora hablando de que nos vamos a robar una plata o tal, sino de que están gestionando unos proyectos para unos municipios. Ahora, se ha asumido que esos proyectos pues en realidad no existían y eran para robarse la plata, para decirlo de la forma más clara posible, pero eso no es lo que sale de ahí, ¿no? Hay una cosa que de la que hablamos ayer, que es compleja y que siempre está ahí como en un lindero entre lo legal o ilegal, que es eso que llaman la gestión de los congresistas. Usted habla con un congresista y los congresistas incluso con orgullo dicen es que nosotros hacemos gestiones que pues intermedian en la inversión de recursos públicos normalmente en las regiones, y entonces traen al alcalde y después presionan para que ese proyecto se ejecute y para que efectivamente las platas que les han prometido se las adjudiquen, y en fin, y van los congresistas, todos sabemos que permanentemente viven pidiéndole citas a los ministros, a los directores de entidades para hacer eso que llaman gestión, y lo que hay en esos chats hasta ahora es eso. Ahora, también sabemos, porque no somos inocentes, que buena parte de esos asuntos que llaman gestión terminan desgraciadamente en asuntos de corrupción. Pero ese es como un siguiente paso, digamos, hay como una gestión, Héctor, que no necesariamente es delictiva. Sí, yo veo, pero le falta una parte, le falta una parte, una situación Héctor, ahí, y es que... para Consuelo, solamente un dato, y es que yo sí veo que podría configurarse un delito cuando Sneider Pinilla dice que las alcaldías tuvieron que declarar una emergencia inexistente para que se adjudicaran los contratos. Esa parte no la vi, pero sí. vi que formaba parte del informe que decía que se habían declarado. El ministro Bonilla dice que necesita que se adjudiquen los contratos, y luego en la filigrana de los contratos, Sneider Pinilla le dice a la asesora del ministro que tuvo que pedirles a los alcaldes que declararan la emergencia para poder hacer viable la adjudicación de los contratos. Claro, evidentemente hay una falsedad. Claro, pero además no solamente pues eso. Falta ver. Sneider y Olmedo vienen de confesar que cometieron unos delitos. Y lo que están diciendo aquí es que esos delitos los cometieron por instrucciones o con la complicidad o con la ayuda de superiores, y demuestran con esos chats que los superiores participaron en la comisión que ellos ya confesaron. O sea, no es que esto sea aislado y no se haya comprobado ningún delito. Ya ellos confiesan que se robaron una plata. Y en el proceso de cooperación con la justicia, lo que están diciendo... Pero no le creamos todo a Olmedo y a Sneider, por supuesto hay que demostrarlo. Porque son unos delincuentes. Lo tienen que demostrar, además porque la carga de la prueba recae... Pero están los chats, son unos delincuentes. Claro. Son unos delincuentes. Lo que se está pero en demostrando. los chats, ¿qué es lo que dice, Ricardo? En los chats dice una cosa que... yo no estoy defendiendo nada de estos procedimientos. Yo no he visto un ministro... pero a mí sí me parece que los chats son muy contundentes. Todos me parecen malos. Yo no he visto un ministro pidiendo que agilizaran la entrega de unos contratos. Yo no he visto a un asesor presidencial pidiendo que aceleraran la entrega de los contratos porque estaba en riesgo los créditos de la nación. Por ejemplo, esos asesores, debo decirle, Ricardo, que la tarea de esos asesores, que además realmente terminan metidos de una manera muy injusta en estas cosas, la tarea de esos asesores es esa, llevar y traer razones. Eso que llaman el enlace en el Congreso, lo que hace es eso, lo que hace es que el congresista le dice a ese enlace, pero señor, es que mire, allá no me atienden, no me han dado cita, pedimos que adjudicaran una plata ya para atender esa emergencia del municipio y no lo han hecho. Y ese asesor lo que hace es ir donde el ministro o donde el funcionario correspondiente a decir, como en este caso, señor Sneider, ¿qué hacemos? Que allá nos comprometimos con el congresista a atender la situación del municipio tal y no la hemos atendido. No, pero Héctor, y eso es lo que dicen los chats. Aquí los chats acreditan participación directa del ministro. Entonces, ¿qué más dicen los chats? Entonces, ¿qué más dicen los chats que yo no haya visto? La línea de tiempo es la siguiente. El Ministerio de Hacienda aprueba un desembolso de 700 mil millones de pesos para la unidad de gestión de riesgo. Al día siguiente, le hacen llegar a Olmedo López, director de gestión de riesgo, 3 contratos.
listos, con municipio, con objeto, con costo, que tiene que ejecutar. Claro. Habla luego la asesora de Ricardo Bonilla pidiendo que lo viabilicen. Si me permite que yo le vaya comentando los pasos, para ver si nos entendemos. ¿Sí? En ese primer paso que usted dice y que parece pues contado de la manera como usted lo cuenta, es wow, qué increíble, pues parece lo más normal que si le asignaron unos recursos a la unidad de gestión de riesgo, pues es porque ya se saben que los van a gastar, porque lo increíble sería que pero permítame, yo hago la explicación. Permítame, yo le doy la explicación. Porque evidentemente, pues si los adjudican sin que se sepa para qué, y solo dentro de 6 meses aparece entonces un municipio que tuvo una emergencia, pues en realidad Héctor, estaríamos diciendo, ¿y para qué le pusieron la plata? El punto está en lo que acabas de mencionar, Héctor, el punto está en lo que acabas de mencionar, y es que si tiene una emergencia un municipio y con fundamento en los criterios técnicos de la declaratoria de una emergencia se asignan los recursos, perfecto, ese procedimiento estaría blindado técnicamente. Es normal que el Ministerio de Hacienda desembolse unos recursos para unos municipios que tienen una calamidad, digamos una inundación en La Mojana, como todos hemos visto que desafortunadamente por toda esta corruptela no han hecho nada. Entonces, ¿qué es lo que sí levanta suspicacias? Que estos recursos y lo que solicitaba el enlace del Ministerio de Hacienda no era para destinarlo a unos municipios que hubieran tenido un deslizamiento, un derrumbe, una calamidad. Era para destinarlo a 3 municipios de 2 departamentos, de los cuales hay 3 representantes a la Cámara que conforman esa Comisión de Crédito Público. Los representantes de Córdoba, Wadid Mansur, y la representante Vitar, 2 representantes del departamento de Córdoba, y la representante electa en la circunscripción de Paz de Arauca, no tengo el nombre a la mano, de la representante Manrique, ¿no? Karen Astrid Manrique. Sí. Ellos conforman la Comisión de Crédito Público, y los 3 contratos de los cuales pregunta insistentemente el enlace del Congreso están relacionados a esos departamentos, y responde Sneider Pinilla que lo que ha demorado la gestión es que esos municipios no tienen un riesgo, y no tienen una calamidad, que tuvieron que el proyecto está mal formulado, que hubo que esperar a que declararan la calamidad. Luis Entonces, Ernesto, yo lo que veo es que Sneider Pinilla tuvo que sentarse a ayudarles a redactar el proyecto para que les pudieran dar la plata, porque llegó la plata y después yo coincido con Héctor. Por Dios. Yo coincido con Héctor que la labor de un ministro de Hacienda es asignar recursos a donde la nación los necesita, si hay una emergencia, si hay una calamidad, si por ejemplo hay para los destinos distintos, y es normal que un congresista transparente, porque los congresistas gestionan recursos, no podemos escandalizarnos porque un congresista dice, oiga, yo qué sé, un congresista de Sucre dice, oiga, tenemos una emergencia, una inundación en La Mojana, mire que ustedes no han hecho nada, por favor, que vaya a la gestión del riesgo, atengan a los alcaldes. Eso es perfectamente legítimo. Lo que genera suspicacias, por decirlo menos, es que los proyectos sobre los cuales preguntaban con insistencia estaban relacionados directamente con 3 votos de la Comisión de Crédito Público, y uno ante eso no puede mirar para otro lado, Héctor. Si el interés en la gestión de esos recursos no era que llegara a donde había calamidades públicas y riesgos y derrumbes, etcétera, sino el interés era que votaran los congresistas, yo veo un interés individuo. No, y la otra cosa es el chat donde dice, dile que estamos en la marcha calmando la gente, entre Jaime Ramírez y Sneider Pinilla. Y le dice, lo entendemos de verdad, pero se nos van a caer los créditos de la nación. ¿Quién aprueba los créditos de la nación? Claramente hay una transacción. La Comisión de Crédito Público. Hay una transacción ahí de que es una plata por unos votos. Y una plata que llega primero que los proyectos. Y que la emergencia. A mí sí me parece que si el afán de dar plata antes de que haya un proyecto genera eso es un interés tinte, indebido, eso es un interés indebido, pero tampoco es normal, pues será la justicia pero tampoco es normal, como dice el señor Olmedo López, que se seleccione el contratista. Eso es corrupción. Cuando usted direcciona desde el momento en que usted concibe un contrato, ¿cómo un es proyecto, posible que le piden al subdirector de la unidad que llame al contratista para calmar al contratista? Si no vemos la irregularidad, Héctor, no sé dice qué que es viendo. para calmar.
no dice que es hablar con el contratista. Cuando dice que calmen o que están calmando la gente, no se sabe bien quién es la gente. Puede ser los alcaldes, porque eso normalmente son lo los que ocurre. Mire, pero ¿de Córdoba, dónde lo saca usted? De los chats y de la nota de Noticias Ricardo? Caracol. El chat no habla de los contratistas. El chat dice, estamos calmando la gente. Usted asume que son los contratistas. No sé de dónde lo saca. No sé de dónde saca que son los contratistas. María Alejandra Benavides le pide a Sneider Pinilla que llame a la gente para calmarla y le da los teléfonos de un ingeniero en Cotorra, de un señor en Saravena, solamente del alcalde. El señor de Saravena es el alcalde, y son funcionarios. Es el de Carmen de Bolívar. El de Carmen de Bolívar. Ricardo, son funcionarios de las alcaldías. Son funcionarios de las alcaldías. ¿De dónde saca usted que son funcionarios de las alcaldías? Del informe de Noticias Caracol. El informe de Noticias Caracol dice fulanito que es un asesor de la alcaldía, Pedrito que es un asesor de la alcaldía y el otro funcionario que es el alcalde directamente. Son 3 contactos. Entonces, digamos, yo insisto y desde ayer estoy tratando de explicar. Yo no estoy defendiendo a unos corruptos, me parece que las conductas son absolutamente condenables y rechazables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también lo que sí quiero es que en la discusión se ponga las cosas en sus verdaderas dimensiones. Por ejemplo, que el ministro de Hacienda le ponga un chat al director de cualquier entidad para pedirle que acelere una gestión de un congresista es una cosa absolutamente natural en la política colombiana. Primera vez que lo veo, Héctor. ¿Al subdirector? Es natural en la política colombiana, pues, me da pena entonces, pero el ministro chatea con los subdirectores. No, claro que sí, pero ustedes conocen muy poquito del funcionamiento del Estado. No es que todos los días, ahorita debe estar un ministro chateándole al viceministro de cualquier cosa, de minas. Sí, eso sí es cierto. Ese lo desconocemos. ¿Cómo funciona el Estado corrupto? Lo desconocemos. En eso tiene toda la razón Héctor. Claro, y entonces cometen un enorme error. Ese Estado corrupto que usted conoce que funciona tan bien. Tiene toda la razón, Héctor. Yo me declaro ignorante de cómo funciona el Estado corrupto de do des, de doy para que me des, porque lo que hay aquí es eso. Lo decían los romanos y usted lo conoce por la historia. Do ut des, te doy un contrato para que me des un voto. Eso fue lo que pasó. Desde la historia del Senado romano así funciona. Es una transacción. Afortunadamente, Héctor, ¿cómo funciona el Estado corrupto? Afortunadamente yo no tengo todos los conocimientos tan minuciosos y detallados que tiene usted. Este es un Estado corrupto y clientelista que en el gobierno de Petro también entró a operar de la manera en la que usted muy bien lo describe. Claro que sí. Yo no sé qué pretende insinuar Aurelio alevosamente, disculpe, Héctor, tratando de insinuar que es que yo conozco esta cosa. Perdóneme, es que además me voy a salir de la discusión porque no voy a aceptarle que usted ha hablado esté toda la mañana y le pido que me deje hablar. Le pido que me deje hablar, Héctor, porque usted ha hablado toda la mañana. Le voy a dejar hablar el resto. Le pido que me deje hablar, porque usted ha hablado toda la mañana. En esos términos yo no puedo seguir conversando, por supuesto. Usted hable todo lo que quiera de aquí en adelante. Sí, pero Héctor, ¿qué le molestó de lo que dijo Aurelio? Que te pretende insinuar que yo tengo que ver algo con los actos de corrupción porque lo conozco. No le estoy insinuando nada. No sea abusivo. No sea abusivo y no sigo en esta conversación. Usted nos puede estar diciendo acá que nosotros no conocemos cómo funciona y que todo es normal. No, todo es normal. Do des no es normal. Doy para que me des no es normal. Pero además agreguemos una cosa. Eso que está apareciendo de manera tan ingenua, que es que hay un ministro preocupado porque un congresista tiene una necesidad en un sitio en el cual se está produciendo un desastre. No, Olmedo López lo explicó muy bien en su declaración. Se busca el contacto ellos dijeron, escribieron usted lo que dijeron y se busca el contacto para que el contratista le entreguen al contratista que le va a dar la los audífonos que Ricardo le está haciendo una pregunta, hombre. ¿Usted insinuó algo sobre una actuación indebida de Héctor Riveros? ¿Tuvo la intención de ofenderlo? Para nada, Ricardo, para nada. Pero es que yo no puedo permitir que aquí se diga que es que como no sabemos cómo funciona el Estado, tenemos que echarle el agua bendita a lo que ha pasado. A mí me da mucha pena. El Estado colombiano es un Estado corrupto, lo saben todos los colombianos de los 52 billones, y aquí no podemos venir a normalizar ese
vuelvo y lo repito en latín, do ut des, doy para que me des, que era lo que estaba sucediendo y qué es lo que ha estado sucediendo. Y el señor Olmedo López lo explicó muy bien. Dijo, aquí la estructura era que daban la orden, uno iba, cuadraban el contrato y buscaban hasta el contratista que diera la palabra. Eso está clarísimo en el proceso. Hay que ver cómo actúa la justicia. Las pruebas parecen muy contundentes, María Consuelo, y sí es cierto que así ha funcionado el Estado lamentablemente a lo largo de los años. Eso no quiere decir que esté bien. No, pero a mí lo que me parece que genera toda la suspicacia y toda la necesidad de aclaración es que primero se asigne la plata con un afán para que no se caiga en los créditos, como lo dice el chat que leí hace un ratico. Segundo, después se genera la interlocución y de último se hace el proyecto y se genera la emergencia. O sea, es totalmente fraudulento el procedimiento en el entendido en que hay muchas necesidades de lugares donde hay que asignar recursos porque ya las emergencias están declaradas, porque ya los proyectos existen, porque la gente está esperando hace décadas que se solucionen los problemas y aquí no solamente se brincan la fila, sino que se la brincan a asignar donde no hay emergencia o donde no hay proyecto o donde no hay declaratoria para complacer y garantizar unos votos que claramente son una transacción. 732, Álvaro. Ricardo, en Colombia los proyectos de reforma de la justicia, de la educación, de la salud, las reformas políticas, todos se caen. Se caen en este gobierno, se caen en el anterior y en el anterior. En Colombia, por ese Congreso que no sirve para mucho, es muy difícil pasar reformas. Lo único que sí pasa como una flecha son las reformas aparentemente que deben ser más difíciles, la tributaria, la de plan de desarrollo, las de financiamiento, de cupo de endeudamiento, pasan por esa razón. Los ministros de Hacienda viven extorsionados por los miembros de esas comisiones y eso está normalizado. Lo que no podemos hacer es escandalizarnos ahora por algo que ha pasado siempre y que todo el mundo sabe. Y todo el mundo se hace el tonto, porque además pasa en muchos congresos del mundo. Obviamente los congresistas que tienen la decisión sobre temas económicos tienen más poder que los otros porque los gobiernos no pueden permitir que no haya ley de presupuesto porque separa el Estado. No pueden permitir que no haya ley de endeudamiento porque separa el Estado. Entonces tienen una ventaja. Y en Colombia esas leyes fluyen, siempre. Ahora se está tratando de decir que eso es corrupción especial porque era para comprar las reformas. Los gobiernos siempre utilizan el clientelismo, son víctimas del clientelismo, pero lo usan ¿para qué? Pues para pasar sus proyectos. Ahora pues está estigmatizada las reformas de Petro, pero el gobierno anterior era para pasar sus proyectos, por eso entregaba ministerios a partidos para que le votaran sus proyectos, y en el anterior también. Aquí no estamos hablando de puestos, estamos hablando de contratos direccionados, de plata en efectivo. No, sí, yo sé, y cupos indicativos ha habido siempre, por las razones de ayer hablábamos. Normalmente los congresos están para que los representantes del pueblo tramiten beneficios para sus regiones. En Colombia se castró al Congreso, se le quitó la iniciativa de gasto, en su momento se sustituyó por auxilios y luego, a pesar de que se ha ilegalizado, por todo tipo de mecanismos para darle a los congresistas inversiones. Que allá, en lo local, se la roben, todos lo sabemos, pero la gente sigue votando por ellos. Y va a pasar como en las elecciones pasadas, que cuando yo hablaba de partidos que apoyaban a candidatos clientelistas llenos de prácticas de corrupción, me decían, no, pues eso es normal. Pero sí había unos candidatos que prometían acabar con eso. Pero eso no le importaba a nadie el día de elecciones. Y ahora sí están escandalizados. ¿El presidente Petro no prometió acabar con esas prácticas, Álvaro? Sí, pero el énfasis de Petro no fue cambio en materia política ni de corrupción, no. El énfasis de Petro fue cambio en materia social y económica. Quien planteaba esto era Fajardo. Fajardo era el que decía que había que acabar con toda esta vagabundería. Petro nunca habló de la corrupción en la campaña, nunca. Claro que sí, pero quien planteó cambiar la relación Congreso
gobierno acabar con el clientelismo y la vagabundería de que estamos hablando fue Sergio Fajardo. 7:36 minutos. Daniel, para finalizar. Y pensar que los que están defendiendo Ricardo, hoy al Gustavo, gobierno de Petro condenaron en esta misma mesa a Karen Abudinem. Bueno, eso es una acrobacia decir que Gustavo Petro esto es un triple salto mortal. Si esto hubiera ocurrido en el gobierno pasado, estarían incendiando el país, pidiendo la renuncia del ministro de Hacienda. Esto es más grave que el y por mucho menos han terminado muchos ministros en la cárcel, Daniel. Ricardo, es decir, por muchísimo menos han terminado ministros en la cárcel muchos años. Esperemos que la justicia actúe. Yo, Ricardo, lo que veo es que lo que yo nunca había visto es esa diligencia extrema de un ministro de Hacienda, preocupado porque se mueva unos proyectos en 3 municipios, y cuando le responden de la unidad de gestión de riesgo, no, señor ministro, es que aquí no hay emergencias que decretar, y el ministro tan preocupado porque se lleven a cabo esos proyectos, diga casi, invéntense la emergencia porque esa plata hay que asignarla. Eso yo nunca lo había visto, eso genera unas suspicacias que uno esperaría de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación que abran investigaciones pronto a las personas que están siendo mencionadas, porque no es una opinión o unas palabras que están mencionando Olmedo López y Sneider Pinilla, son chats que pueden ser verificados por medios técnicos, por los investigadores de Policía Judicial, en donde hay una presión, a mi juicio indebida, a juicio de otros es pura diligencia del ministro, para la asignación de unos contratos de atención de emergencias. Entonces, ojalá por lo menos se investigue, pero no se ve, digamos, ni a la Corte Suprema ni a la Fiscalía General de la Nación abriendo estas investigaciones. 7:37 en segundos. Uno de los alcaldes que en ese momento tuvieron que ver con los contratos. Paola, para finalizar. Ay, mire, obviamente, Ricardo, hay cosas que sí hemos visto siempre, tampoco, pues no hagamos con la de Chespirito, no nos hagamos los tarugos. Es cierto que sin todo este tipo, digamos, de auxilios, cupos, mermelada, como usted lo quiera decir, jamás habría pasado una sola reforma tributaria en toda la historia del país. Eso es cierto. Pero también hay cosas insólitas que nunca habíamos visto, y ahí es donde uno se empieza a preguntar si todos los caminos conducen a Roma. Insólito, por ejemplo, todos los errores en el decreto de liquidación del presupuesto, algo absolutamente inusual, no habíamos jamás tenido que ver eso, que tuvo que salir además con enmienda después, y después de quejas muy importantes de varios gremios, entre ellos los de la infraestructura. La extrañísima renuncia de la directora de Presupuesto Nacional, de Marcela Numa, la también extrañísima renuncia de otros muchos funcionarios también de ese despacho de presupuesto, y claro, la insólita declaración del director de Crédito Público, José Roberto Acosta, sobre el que Colombia entraría en un default si no se aprueba el cupo de endeudamiento, la ampliación del cupo de endeudamiento, algo que por fortuna pues nadie afuera comió cuento porque era tan grave que no podía ser sencillamente de verdad. No sé para qué se había hecho eso. Y más allá, le quiero decir que tampoco tengo memoria de en un gobierno estar, digamos, hablando de temas que bordean lo penal con las dos principales cabezas económicas del Estado colombiano, como son el ministro de Hacienda, que está defendiéndose ahora pues por esto, y como lo es también el presidente de Ecopetrol. Creo que es insólito también esa situación. Tenemos una dupla que son importantísimos para las finanzas, para la economía del país, que no pueden estar haciendo lo que deberían estar haciendo, el uno sacando una reforma tributaria, recortando el presupuesto como Dios manda para poder cumplir con la regla fiscal, y el otro pues también teniendo que hacer el propio de la empresa más importante del país, sino que tiene que estarse defendiendo y hablando con abogados, y ahora pues no sé, los van a llamar por un lado, por el otro, a la comisión, no sé a cuál de todas las cosas, no sé si esto termina en fiscalía, no tengo la menor idea, pero implicados y defendiéndose en cosas que no son propias de su resorte, y que además pues les quitan y les restan tiempo para dedicarse a hacer lo que deberían estar haciendo, como es el caso, por ejemplo, del ministro. ¿Sabe, Paola, para finalizar, porque tengo invitado en segundos, clave, muy importante, definitiva, la actuación de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo? La gran prueba de fuego de la fiscal Camargo para mostrar independencia frente al gobierno, para mostrar de qué está hecha, es este caso. Con absoluta transparencia, con la forma en la que tiene elementos sobre Olmedo López, Sneider Pinilla y el contratista de Nariño, también muy importante que le cuente al país y que avance hasta el fondo sobre lo que están diciendo estos señores en torno al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a la exalta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. A propósito, en minutos les tengo noticias desde la Casa de Nariño sobre los computadores de Sandra Ortiz.
y sobre los otros altos funcionarios. En manos de la Fiscalía, el país tiene la muy importante decisión de saber exactamente hasta dónde llegó el nivel de corrupción en este escándalo. La Fiscalía anticipa, fueron 9 departamentos, pero es importante, claro, que devuelvan la plata a Olmedo y Schneider, eso es muy importante, pero también es importante, señora fiscal, saber desde dónde venían las órdenes, si lo que Olmedo López y Schneider Pinilla era cierto, que lleguen hasta el fondo y que no se queden solamente con pequeñas averiguaciones en torno a Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y los demás. El país la está mirando, señora fiscal. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Amanece Colombia en medio de una tormenta por nuevos elementos que complican la situación del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, vinculado presuntamente, según Olmedo López y Schneider Pinilla, con el esquema de corrupción que se montó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Noticias Caracol demuestra a través de chats que entregó Schneider Pinilla ante la justicia la forma en la que se daría el impulso por parte de altos funcionarios del gobierno, de ministros incluso, de la manera en la que se estarían direccionando contratos para congresistas a cambio de su voto a favor de los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Son conversaciones a través de chat del ex subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Schneider Pinilla, con el ministro Ricardo Bonilla, con su asesora María Alejandra Benavides y también con otra persona importante de todo este entramado, Jaime Ramírez Cobo, quien en el momento de escribirlo era uno de los principales asesores, el enlace legislativo de Carlos Ramón González, hoy director nacional de inteligencia, y que en ese momento era el director del DAPRE, era la mano derecha del presidente Gustavo Petro. En la vida no basta solo con el talento, no basta solo con las habilidades y los dones que tenemos. Es necesario comprometernos con las opciones. 7:43, Camila Carvajal, ¿quién es Carlos Torres? Pues Ricardo es otro nombre que empieza a conocer el país en todo este escándalo. Aparece su contacto en los chats que revela anoche Noticias Caracol en la conversación de la asesora del ministro Bonilla, de María Alejandra Benavides, con Schneider Pinilla, el ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo. Él es el exalcalde, uno de los 3 contactos que ella envía para decirle a Schneider Pinilla que hay que acelerar el contrato. Resulta que en el Carmen de Bolívar, en el corregimiento del Salado, había una obra que necesitaba un contrato y era ese contrato por el que el ministerio pedía, el Ministerio de Hacienda, que se acelerara el proceso, y termina ella enviándole a Schneider Pinilla el contacto para pedirle que buscara a ese alcalde y a otros 2 contactos más en los otros 2 municipios, en Saravena y en Cotorra, para poder acelerar el proceso y que no se cayeran los créditos internacionales de la nación. Fíjese, Camila, gracias, que en el cuadrito de 3 contratos, de 3 alcaldías, de 3 municipios que le entregan a Olmedo López y que, según dijo Olmedo López y Schneider Pinilla, les habría entregado directamente desde la Presidencia de la República Jaime Ramírez Cobo, el enlace entre Presidencia y el Congreso, que en ese momento trabajaba en la oficina de Carlos Ramón González y hoy trabaja en la oficina de Laura Sarabia. En el segundo punto aparece El Salado, que es un corregimiento del municipio de Carmen de Bolívar, con 4 radicados, 4 números de radicación. Dice ese proyecto lo siguiente: para la construcción de estructuras de contención y mitigación del fenómeno de socavación, erosión y transporte de sedimentos por lluvias en el corregimiento de El Salado. El valor de ese contrato
era en ese momento, según el cuadrito que le enviaron de Presidencia a Olmedo López, diciéndole que tenía que autorizarlo, de 12.356.552.000 pesos. Entre otras cosas, es el único de los 3 contratos que tiene números que no están redondos, porque en el caso del contrato de Cotorra Córdoba son 50 millones cerrados, y en el caso de Saravena Arauca son 30 millones cerrados. El alcalde de Carmen de Bolívar, al cual pertenece El Salado en ese momento, era el doctor Carlos Torres. Exalcalde Torres, buenos días. Buenos días, placer saludarlo, hombre. ¿Me escuchan bien? Lo escucho perfectamente. ¿Cómo es la historia de ese contrato, alcalde? Exalcalde. Hombre, no, ese contrato no se llevó a cabo. A ver, en El Salado, hace 2 años y medio más o menos, el gobierno del presidente Duque hizo una intervención colectiva, la gobernación, el gobierno nacional y la alcaldía, en El Salado, después de una visita del presidente que el pueblo le pidió pavimentos. Empezaron a pavimentar el pueblo, pero la calle principal del pueblo es un arroyo, no se podía pavimentar. En ese momento tomamos la decisión de hacer un proyecto de correntía, es decir, canalizar el arroyo para poder pavimentar la calle. Ese proyecto se presentó hace aproximadamente 2 años. Luego, pues, la alta consejera para los territorios en ese momento, que era la que trabajaba en las regiones y estaba en El Salado en el tema de pavimentación, que se estaba haciendo otro con el Ejército Nacional. ¿Quién era la alta consejera para las regiones, doctor Torres? Ana María Palaus, estuvo trabajando con nosotros. Ah, pero eso es el gobierno de Iván Duque. Sí, te estoy hablando de hace 2 años, sí, que ese proyecto que está ahí no es de ahora, ese proyecto está radicado hace 2 años. Sí. Y te estoy diciendo todo esto para que sepas por qué se hizo el proyecto, ¿no? Hicimos el proyecto hace 2 años, lo radicamos, y con el anterior gobierno intentamos sacarlo, lo corregimos, hicimos, porque ese proyecto complementaba la pavimentación del pueblo. Pues porque tú sabes también que El Salado tiene una connotación especial, de que El Salado tiene unas reparaciones. En El Salado hubo la peor masacre paramilitar que hubo en Colombia y todas esas cosas que hay en El Salado. Y en El Salado pues no se había hecho nada. El presidente Duque visitó, se comprometió y empezó la pavimentación con los soldados de Colombia, con el ejército. Y luego estuvo Invía, estuvo Gobernación, estuvo Alcaldía. Y luego, pues, como no se podía pavimentar la calle principal, te repito, hicimos el proyecto de correntías para poder canalizar el arroyo y pavimentarlo. Estamos hablando de hace 2 años. ¿Y qué pasó después? No lo pudimos bajar porque lo corregimos varias veces. Se acabó el gobierno y el proyecto quedó allí. Y no solo tenía un proyecto, yo tenía 2 proyectos radicados, que era ese proyecto y el proyecto del barrio El Prado, un barrio que se cayó en el Carmen por remoción. El barrio estaba en una pendiente, el terreno nuestro es arcilla expansiva, se han caído aproximadamente 500 casas. Nosotros hicimos ese proyecto, lo empezamos hace unos 2 años y medio, lo trabajamos junto con el Ministerio de Vivienda, Aquí intervino en su momento para ayudar el Defensoría del Pueblo, la unidad, todos nos reunimos varias veces en Bogotá en el anterior gobierno, estoy hablando hace 2 años y medio. Entonces, el Carmen de Bolívar tenía 2 proyectos radicados en la unidad de gestión de riesgos, sus 2, desde hace más de 2 años por ahí. Sí. Alcalde, ¿en qué momento revive el proyecto? ¿Quién lo revive? A ver, el día 18 de diciembre, ya yo les mandé el chat. 18 de diciembre del año pasado. Sí, claro, íbamos a salir. O sea, durante todo este tiempo ese proyecto estuvo olvidado, ¿sí? En el gobierno pasado lo estuvimos moviendo. Claro, pero obvio, hablamos del 7 de agosto del 22 hasta el 18 de diciembre del 23, no se volvió a hablar del proyecto. No. Olvidado. No, nosotros, y de la nada el 18 de diciembre revive el proyecto. A ver, a mí me escribe, yo le mandé los chats a la persona que me contactó. El día 18 de diciembre me escribe el señor Sneider Pinilla, que no conozco, me dice: buenos días, alcalde, te escribe Sneider Pinilla, subdirector de manejo UNGRD. Tenemos el tema del municipio de Salado. Yo me doy cuenta, ese me escribe a las 11:56 de la mañana. Yo me doy cuenta que me escribe a la 1:06 y lo llamo, le devuelvo la llamada. No me contesta y le digo: hola, placer saludarlo. Lo llamé, pero no me contesta. Llámeme, por favor. Él me llama y me dice, en el chat, aquí está el otro chat, él me llama a las 1:13 del día 18 de diciembre y me dice que está interesado en que ese proyecto se ejecute y que necesita las correcciones del proyecto.
De la nada, o sea, es decir, la llamada es sin que usted la espere, sin que usted haya promovido el proyecto. No, el señor yo no lo conozco, pero escúchame para decirte lo siguiente. Sí. El tipo me llama, dice, entonces yo le digo por teléfono que le voy a enviar el contacto de mi secretario de Planación para que corrijan el proyecto. Él me escribe 24 a la 1:13, a la 1:24 me dice, contacto. Yo no se lo había mandado, eso me había olvidado. No, pero alcalde. Perdóneme, me devuelvo un poquito. Sí. ¿Sneider Pinilla le especifica a usted qué correcciones necesita para ese proyecto? No, es que esas correcciones son muy técnicas. Técnico, sí. El proyecto hay que corregirlo. Mira, ellos usualmente lo revisan y mandan una serie de preguntas y de correcciones que hay que hacer, y eso lo hacen los técnicos, no lo hago yo, y yo sé cuáles son. Pero para decirte, el tipo me llama a la 1:13 y a la 1:24 me recuerda que yo no le he mandado el contacto del secretario de Planación. Es decir, había mucha urgencia. Pues supongo, porque yo con ellos, hasta ahí llegó la conversación. Le mando... Pues no es verdad, si usted a la 1:13 le dice, ya le mando el contacto, 1:13 de la tarde del 18 de diciembre. Sí. Y apenas 10 minutos después ya le está insistiendo el funcionario, que en este caso... Él me insiste. Quiere decir que estaban muy interesados en el proyecto, particularmente interesados en el proyecto. Bueno, eso pues lo sabrá él. Bueno, yo le mando el contacto de Heriberto Torres, mi secretario de Planación, y le digo, llámelo, que ya tiene el contacto suyo. Heriberto estaba en el Jobo, un corregimiento de acá. El muchacho entra en contacto con él, le pide corregir el proyecto entra luego con el secretario de Infraestructura, se sienta con unos técnicos de la unidad y empieza a corregir el proyecto. Hasta ahí llego yo. El tipo, me dice el secretario, que lo llama anoche cuando me veo en televisión, porque yo no sabía. Yo llamo al muchacho y le digo, oye, ven acá, ¿qué pasó? Cuando me dice, no, alcalde, él no me llamó más. Me llama el día 10 de enero, llama él al secretario de Planación. Le pregunta cómo están las cosas, el muchacho le dice, mira, ya nosotros salimos, mi gabinete quedó entregando la alcaldía hasta el 15 de... Yo pues le dije que se quedaran para que hicieran un buen empalme, ¿no? Él llama el 10 de enero y él le dice, no, ya nosotros no estamos, tú sabes que ya el alcalde salió, dice, aquí tengo, porque él está con el secretario de Planación, la persona que ya están, que estamos trabajando, que necesitamos el presupuesto del contrato. Mire eso, actualizar el presupuesto. El muchacho le da el contacto al secretario y dice que hasta ahí sabe él. Luego el señor Sneider Pinilla, me dice anoche el secretario, lo llama el 31 de enero de este año. Y el muchacho le dice, mira, es que ya yo no estoy por allá, nosotros entregamos, ya yo estoy por acá por mi casa, no sé. Y bueno, listo, hasta ahí llegó el tema Sneider Pinilla con nosotros. ¿Qué pasó de ahí para adelante? No sé. No tengo ni idea, porque yo salí adicional, a unos temas médicos, a unas radioterapias, unos temas que tenía pendiente, ¿no? Pero decirte de ahí cosas, no tengo ni idea. Ese era un proyecto que yo considero que lo tomaron porque estaba muy avanzado y tenía 2 años de estar ahí. Y piensa también la connotación que tiene el Salado a nivel nacional, tú sabes lo que pasó en el Salado y todo el tema que tiene pendiente el gobierno de reparación allá, ¿no? Doctor Torres, ¿qué congresistas tienen presencia en Carmen de Bolívar? Mira, Carmeros, aquí pues un congresista carmero le dio a Arturo García, liberal. Y yo diría que los congresistas de Bolívar, pues él, que es de acá, y no sé, todos los congresistas de Bolívar, pero que te voy a responder la pregunta porque sé para dónde vas. Que a mí me haya llamado algún congresista, algo no, jamás. ¿Y Sneider Pinilla le dijo algo sobre a quién debían adjudicar el contrato o cómo lo iban a hacer? Mire, Sneider Pinilla, ahí les mandé el chat. Sí, y lo estamos viendo en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos compartiendo con nuestros oyentes y nuestros a decirme lo que dice ahí, que está interesado en el proyecto de Salado, me escribe, se me identifica, no lo conozco, ni lo conocí. Pero, ¿sabes una cosa? Anoche viendo el noticiero que sale mi nombre y todas esas cosas, dice la unidad que ellos generaron unos CDPs, ¿no? Se generaron unos CDPs. A mí lo que me extraña es cómo se generó un CDP sin que el alcalde no lo llamaron, no me enteraron, o sea, es decir, a nosotros simplemente nos llamaron, actualicen el proyecto. Porque es que yo quiero también decirte una cosa, cuando el proyecto uno lo radica en una unidad o en un ministerio, ya el proyecto no es del alcalde, es del ministerio, es de la unidad, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es eso, corríjanlo, corregimos, háganlo, hacemos. Pero de ahí a que hayamos hablado, no, yo no lo conozco.
y la verdad es que nosotros los alcaldes estuvimos muy distantes de este gobierno porque no tuvimos interlocutores. Sí, entonces, exalcalde, en esas conversaciones que usted tuvo con Sneider Pinilla o que Sneider Pinilla tuvo con Edilberto Torres, con su secretario de Planeación, ¿en algún momento le hablaron del contratista o le hablaron de platas que debían girarse a terceras personas? No, y mucho menos le habría hablado porque él no habla más conmigo, él habla con el secretario, pero de la corrección. ¿Y a su secretario nunca le mencionaron sobre un contratista puntual o platas para terceras personas? No, él habló conmigo anoche un rato porque de verdad que a mí me cogió de sorpresa el tema. Y me dice, alcalde, le mandé las correcciones hasta el 10 de enero, lo llamó. ¿Sí es? Es decir, aquí no hubo más interlocución con ellos. Sí. Ahora, nosotros con la unidad, a través de mi coordinadora de gestión de riesgo, veníamos en unas discusiones de hace 2 años por el tema del pago de los subsidios a las personas del Prado que se les cayó la casa, ¿cierto? Me dice la chica que yo la llamo anoche, oye, ven acá, me dice, no, es que él nunca nos llamó a nosotros para los subsidios, llamaba directamente a los líderes del barrio, Sneider. Incluso, un día la chica en una reunión allá en el barrio se comunica con él a través de la persona que está en el dame un segundito, no te escucho bien. Entonces, lo que te quiero dar a entender es que ellos jamás tuvieron comunicación con nosotros, solo nos pidieron arreglen el proyecto, corrían el proyecto y punto. Ellos nos piden eso a mí, arreglen, miren por favor ese proyecto y ya. De ahí para adelante yo no sé qué iban a hacer con el proyecto, cómo lo iban a ejecutar, con quién lo iban a ejecutar, porque eso no fue conversación, ni jamás me llamó para Doctor eso. Torres, ni jamás. ¿A usted le pidieron que declarara la emergencia en Carmen de Bolívar para ejecutar el contrato? No, mijo, no. Nosotros declaramos una emergencia, una calamidad, se llama acá, en noviembre, porque el invierno nos tumbó unos techos y había una represa que tenía un problema en Berruguita. Berruguita en el Carmen de Bolívar es un cabildo indígena. Las represas, debajo de las represas había unas casas y ellos nos estaban dando sacos, máquinas para poder aguantar en el invierno de diciembre las represas. Nosotros decretamos la calamidad específica para eso. Es decir, si querían usar la calamidad de nosotros, para eso no podían. Porque las calamidades se decretan y se dan unas especificidad. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. El plan de acción que llamamos nosotros. ¿Cierto? Entonces nuestra calamidad no tenía nada de eso. De que nosotros en ese momento no tenemos ni idea, ni nos interesaba. Es decir, nosotros no teníamos interlocución con el gobierno nacional. Esos proyectos estaban allá y punto. Y de pronto el proyecto ese tenía mucho adelanto porque lo habíamos trabajado mucho en el gobierno anterior. Doctor Torres, ¿Sneider Pinilla le alcanzó a decir cuánto iba a ser el monto de actualización del proyecto? No, porque al final, según me dice el secretario anoche, en el 10 de enero es que él habla de que por favor, y le dice, no, nosotros no estamos en el gobierno, el secretario toma el teléfono del secretario porque estaba pidiendo el nuevo presupuesto a que actualizaran el presupuesto. Pero conmigo no, porque conmigo pide son las correcciones. Pero cuando tú le haces la corrección a un proyecto, que se corrigen todas las cosas, hay veces que se corrige presupuesto. No sé, porque el secretario de Infraestructura, que fue el que estuvo trabajando con eso, que hizo las correcciones con los técnicos de la unidad, pues todas esas correcciones no conozco cuáles fueron, porque de verdad que a mí ya yo estaba de salida. Nosotros estamos trabajando en una revista que yo estaba haciendo, teníamos 50,000 cosas. Y tú sabes también, pues, que ya uno cuando está de salida, a mí me interesó corregir, porque tú sabes que yo soy del Salado. Yo quiero decirle a ustedes que yo nací en el Salado. Cuando nos hablaron de ese proyecto, claro, lo vamos a corregir, claro, que lo ejecuten el que quiera, a nosotros no nos interesa. Pero nunca me preguntaron, lo vamos a ejecutar con fulano, lo vamos a ejecutar con usted, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer asado. No. Con nosotros jamás hablaron eso. Por eso me extrañó verme ayer ahí, porque nosotros yo no tengo ni idea de nada de eso. Sí, conmigo no hablaron ni me citaron ni nada. El exalcalde del Carmen de Bolívar, Carlos Torres, con nosotros. Exalcalde, una pregunta final solamente de ubicación. Claro, dígame. ¿Usted llegó a la alcaldía de Carmen de Bolívar por qué partido? ¿Y qué congresistas lo apoyaron? No, Cambio Radical, nadie. Yo venía de trabajar 28 años en Ecopetrol. Yo trabajé en Ecopetrol Refinería de Cartagena. Renuncié porque yo acá en el Carmen, vivía en Cartagena, yo nací en El Salado. En el Carmen había mucho problema y vi que no, entonces aspiré independiente. Pero al final me iban a tumbar las firmas, terminé aspirando por Cambio Radical.
8 en punto. Un cargo muy independiente. Sí, termino, muy independiente. Fui alcalde del pueblo y bueno, y ahí empezamos a trabajar. Cambio Radical nace porque necesitaba un aval, porque si iban las firmas, pues como era independiente, me las tumbaban, que no sé qué. Eso fue lo que me aconsejaron los asesores del momento y hicimos eso. Pero no porque yo perteneciera a Cambio Radical, ni nunca he pertenecido. Señor Torres, muchas gracias. Claro, a la orden. Cualquier cosa que necesiten, llámenme porque estoy dispuesto. Adicional, me pongo a la orden. Si la Fiscalía necesita que yo amplíe alguna cosa, estoy a la orden para lo que sea. Presentar estos chats que conozco. Hablaré con mis funcionarios por si quieren hablar con ellos. Yo ahora los contacto si necesitan hablar con ellos. Yo les mando el teléfono, me llaman lo que necesiten. Pero ese proyecto, como le digo, tenía 2 años estar en la unidad. Imagínese usted. Muchas gracias, alcalde Torres, el exalcalde de Carmen de Bolívar. En segundos vamos a Venezuela. Hay una grave denuncia que hace a esta hora María Corina Machado, la líder de la oposición, apenas a 10 días de las elecciones presidenciales. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Las piezas del rompecabezas comienzan a casar con la teoría de Olmedo López y de Sneider Pinilla, según la cual esos contratos eran para 6 congresistas y excongresistas de las comisiones económicas, que a cambio de los contratos votarían positivo las reformas, la ley de endeudamiento y